Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son seguidores del mundo del espectáculo turco. Vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del corazón de los fans y ha dejado a muchos con la boca abierta. Kerem Bürsin sorprendió al confesar que quiso casarse con Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. En este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles de esta impactante revelación, analizando qué significa, cómo ha sido recibida y qué podemos inferir de esta sorprendente declaración. Prepárense para un viaje por los entresijos de una relación que ha cautivado a millones y que, al parecer, pudo haber llegado a un punto aún más trascendental. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre analizamos las noticias más jugosas y los temas que a todos nos interesan. Ahora sí, comencemos. La noticia de que Kerem Bürsin confesó haber querido casarse con Hande Erçel ha caído como una bomba en el universo de los fanáticos y en los medios de comunicación. Para quienes no están al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, gracias en gran parte a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación en la ficción traspasó la pantalla y durante un tiempo se especuló intensamente sobre su noviazgo en la vida real. Si bien nunca confirmaron oficialmente su relación de manera pública y detallada, las señales, las interacciones y los rumores eran tan fuertes que muchos daban por hecho que estaban juntos. Sin embargo, hace algún tiempo se conoció la noticia de su ruptura, lo que causó una gran decepción entre sus seguidores, quienes habían apostado por esta pareja como una de las más sólidas y románticas del espectáculo turco. Ahora, la revelación de Kerem Bürsin añade una capa completamente nueva a esta historia. Imaginen la sorpresa al escuchar a uno de los protagonistas de esta historia confesar que la relación llegó a un punto en el que consideró seriamente el matrimonio. Esto no es solo un comentario casual, es una declaración que sugiere una profundidad y una seriedad en sus sentimientos que muchos quizás no habían percibido, o al menos no con tanta certeza. ¿Qué llevó a Kerem a hacer esta confesión ahora? ¿Fue un momento de reflexión personal, una respuesta a preguntas de la prensa, o quizás una forma de cerrar un ciclo de una manera más honesta y transparente? Analizando las declaraciones de Kerem, y basándonos en lo que se ha filtrado o difundido en los medios, parece que el actor ha sido bastante abierto al respecto. Si bien los detalles exactos de cuándo y cómo lo dijo pueden variar según la fuente, el mensaje central es claro: hubo un momento en la que el matrimonio con Hande Erçel estuvo sobre la mesa, fue una posibilidad real en su mente y corazón. Esto nos obliga a reconsiderar la naturaleza de su relación. Si aspiraban a algo tan serio como el matrimonio, ¿qué pudo haber salido mal? Las rupturas, incluso entre parejas que se aman, suelen ser complejas y multifacéticas. Podrían haber sido diferencias irreconciliables, presiones externas, diferentes visiones del futuro, o simplemente el destino jugando su partida. Es importante recordar que estas figuras públicas viven bajo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizada y debatida por miles, incluso millones de personas. Para Kerem, ser tan abierto sobre un tema tan personal como el deseo de casarse con Hande, y hacerlo después de que la relación terminara, requiere valentía. Quizás sienta que es necesario para aclarar las cosas, para que sus seguidores comprendan mejor la magnitud de lo que tuvieron y, quizás, para liberar parte de ese peso emocional. La reacción de los fanáticos no se ha hecho esperar. En redes sociales, los comentarios se han multiplicado. Muchos expresan sorpresa, nostalgia e incluso esperanza. Hay quienes lamentan que la relación no haya llegado a buen puerto, mientras que otros ven esta confesión como una señal de madurez y honestidad por parte de Kerem. Algunos incluso especulan sobre una posible reconciliación, alimentando aún más la llama de este romance televisivo que tanto ha cautivado. Es fascinante observar cómo una declaración de este tipo puede reavivar las esperanzas y las conversaciones sobre una pareja que para muchos sigue siendo icónica. Más allá de la especulación romántica, la confesión de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre las relaciones en la industria del entretenimiento. Es un mundo donde las apariencias a menudo juegan un papel crucial, y donde la línea entre la vida pública y la vida privada puede ser muy delgada. Cuando dos actores con tanta química y popularidad se involucran, las expectativas del público se disparan.
Y cuando esa relación termina, el vacío que dejan puede ser tan grande como la alegría que brindaron. La forma en que Kerem ha abordado esto también puede ser vista como un acto de respeto hacia Hande. Al no dar detalles escabrosos ni culpar, simplemente expone su propio sentimiento y su intención, permitiendo que la historia se desarrolle en el terreno de la nostalgia y la reflexión, en lugar de la controversia. Esto sin duda habla de un carácter noble y de un deseo de mantener la dignidad de ambas partes. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es esta confesión un intento de acercamiento, o simplemente una forma de cerrar un capítulo de su vida de manera honesta? Como espectadores es fácil dejarse llevar por la fantasía y desear una reconciliación, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Ambos actores son profesionales y ahora aparentemente están enfocados en sus respectivas carreras, explorando nuevos proyectos y consolidando sus trayectorias individuales. Sin embargo, el impacto de esta noticia es innegable. Ha reavivado el interés en su trabajo conjunto, ha generado un sinfín de discusiones y ha recordado a todos la magia que crearon en Senkalkam. Para Kerem Bürsin, esta confesión puede ser un punto de inflexión en cómo se presenta ante el público, mostrando una faceta más vulnerable y sincera. Y para Hande Erçel, aunque no haya hecho declaraciones al respecto, es probable que esta noticia también tenga un impacto, ya sea a nivel personal o en la percepción pública de su pasado amoroso. Es importante también recordar que a pesar de la intensidad de su relación en la ficción y de los rumores, la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Nosotros como público tenemos acceso a fragmentos, a declaraciones filtradas, a fotos y a rumores. La verdad completa, a los matices, las razones profundas de una ruptura, rara vez salen a la luz en su totalidad. Por lo tanto, debemos tomar estas revelaciones con una pizca de cautela, disfrutando del drama y la emoción, pero siempre respetando la privacidad de los involucrados. En resumen, la sorprendente declaración de Kerem Bürsin sobre su deseo de casarse con Hande Erçel ha abierto una caja de Pandora de emociones y especulaciones. Nos recuerda la intensidad de su conexión, la profundidad de los sentimientos que existieron y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Es una noticia que ha resonado fuertemente en sus seguidores y que, sin duda, ha dado mucho que pensar. Ha añadido una capa de melancolía y de romanticismo a la historia de esta pareja que, aunque separada, sigue muy viva en el corazón de muchos. Bueno, eso es todo por hoy en este análisis sobre la impactante revelación de Kerem Bürsin. Ha sido fascinante desglosar esta noticia y ver cómo reacciona el público. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Creen que hubo una oportunidad real de matrimonio? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.